Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de Matemáticas 3. Aprendizaje esperado. Resuelve problemas de congruencia y semejanza que implican utilizar estas propiedades en triángulos o en cualquier figura. Contenido 9.1.3. Explicitación de los criterios de congruencia y semejanza de triángulos a partir de construcciones con información determinada. Situación didáctica 5.6. Consigna. Realiza la actividad que se te indica. Si aún no regresamos a las clases en el aula, pide a alguien de tu familia que participe contigo en esta actividad. En la página del lado derecho y en la siguiente aparecen los ejercicios que al final deberás de resolver en tu cuaderno y enviarlos como evidencia a tu maestro. 1. De manera individual tracen sobre la hoja un triángulo equilátero. Todos sus lados miden lo mismo, ¿ok? Recuerda, el triángulo equilátero tiene sus lados iguales o con la misma medida. Cuando terminen el trazo, comparen sus triángulos. Verifiquen que, aunque sean de distintos tamaños, todos son semejantes porque tienen la misma forma. ¿A qué crees que se debe que todos son semejantes? Copia las preguntas en tu cuaderno y respóndelas. Inciso B. Tomen los triángulos que dibujaron y contesten las siguientes preguntas. ¿Cuál es la razón entre los lados de esos triángulos? ¿Cuál es la razón entre sus perímetros? ¿Cuál es la razón entre sus áreas? Bueno, aquí hay algo importante. En las tres preguntas nos hablan de la razón y la razón. Bueno, pues la razón en matemáticas es una división. ¿Qué vamos a dividir? Fíjense, en la primera pregunta dice la razón entre los lados. Bueno, pues mido el lado de un triángulo, mido el lado de otro triángulo, divido esos dos valores y el número que obtengo es la razón, ¿ok? Entonces la razón entre los lados es lo que mide uno entre lo que mide el otro y el resultado es la razón. Ahora dice la razón entre sus perímetros. Por aquí voy a dejar esta pequeña nota. Perímetro es la suma de la medida de sus lados. O sea, estamos hablando de que voy a sumar lo que mide un lado más lo que mide el otro lado, más lo que mide el otro lado, y ese es el perímetro. Bueno, eso lo hago con un triángulo y hago exactamente lo mismo con el otro. Entonces voy a tener dos perímetros. Yo divido el valor de la primera suma de perímetros, de lados, entre el valor de la segunda suma de los lados, y el resultado va a ser la razón del perímetro. ¿Ok? Y por último, dice cuál es la razón entre sus áreas. Como son triángulos, el área del triángulo era base por altura entre 2. ¿Qué vas a hacer? Lo mismo que hemos venido haciendo. Obtienes el área de un triángulo, luego obtienes el área del otro triángulo, divides esos dos valores y el resultado es la razón. Creo que es algo muy sencillo. Es un valor de un triángulo, un valor del otro triángulo, dividimos y es la razón. Y dependiendo de lo que dividamos es la razón que estamos obteniendo. Si medimos longitudes de sus lados, bueno, pues estamos obteniendo la razón entre los lados. Si medimos el perímetro, pues estamos obteniendo la razón de los perímetros. Y si estamos obteniendo áreas, pues será la razón de las áreas, ¿ok? Bueno, situación didáctica 5.6. Consigna. Realiza la actividad que se te indica. Si aún no regresamos a las clases en el aula, pues haz lo que hemos estado haciendo esta semana. Pide a alguien de tu familia que participe contigo en esta actividad. En la página del lado derecho aparecen los ejercicios que al final deberás de resolver en tu cuaderno y enviarlos como evidencia a tu maestro. Inciso C. Dibuje cada quien un cuadrado, procurando que sean de distintos tamaños. Después contesten las siguientes preguntas. ¿Por qué creen que todos los cuadrados que construyeron son semejantes? ¿Cuál es la razón entre sus lados? ¿Cuál es la razón entre sus perímetros? ¿Cuál es la razón entre sus áreas? Bueno, vamos a repetir lo que ya habíamos dicho, recordando la razón en matemáticas es una división.
¿ok? La razón entre lados, división entre la medida de los lados. La razón entre perímetros, la división entre la longitud de los perímetros. Y la razón entre áreas, bueno, la división entre el área de las dos figuras, ¿ok? Ahora estamos hablando de perímetro, volvemos a repetir, que es la suma de la medida de los lados. Aquí vas a tomar, pues lo que mide un lado, pues básicamente lo multiplicas por 4, ¿no? Porque es cuadrado y mide lo mismo por todos lados. Luego la razón entre sus áreas, bueno, el área del cuadrado es lado por lado. Sacas el área de un cuadrado y luego el área de otro, ¿ok? Creo que es muy sencillo. Bueno, como lo hemos hecho en las actividades de esta semana, te vuelvo a pedir que por favor pares en este punto el video y regreses luego de realizar las consignas de la situación didáctica, ¿ok? Aquí te espero, vamos. Bueno, supongo que ya regresaste, así que vamos a continuar. Conceptos básicos. Razón de semejanza. Dos polígonos son semejantes si los ángulos correspondientes son iguales y los lados correspondientes son proporcionales. Por favor, esto debe de estar en tu libreta. Los elementos que se corresponden se llaman homólogos, o sea, un lado que corresponde a otro lado son homólogos. El lado de un cuadrado con el lado de otro cuadrado son homólogos. Entonces podemos decir que un cuadrado tiene 4 lados homólogos con otro cuadrado. Creo que es algo sumamente sencillo. Dice, se llama razón de semejanza R a la constante de proporcionalidad entre los lados homólogos, que era lo que veníamos explicando en la diapositiva anterior. Aquí, bueno, insistimos en que se copie esta definición en tu cuaderno después de tu trabajo de situación didáctica. ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí queda la actividad del día de hoy. Hasta otro momento. Bye.